Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a una nueva matinal donde compartiremos con ustedes un mensaje que deseo de todo corazón sea de bendición y sobre todo palabra de Dios a sus corazones. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, te damos por poder estar aquí a través de las pantallas, llegando a otros hogares y compartiendo de tu amor, Señor. Te quiero pedir que bendigas en este momento el mensaje que vamos a dar y que seas con las personas que lo están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me gustaría que puedan recordar la historia de José y pensar qué es lo primero que se les viene a la mente cuando les preguntan por este personaje. Capaz, si se le pregunta a un niño, puede mencionar la túnica de colores, que es lo más llamativo, y que muchas veces en la iglesia se hacen manualidades con eso, ¿verdad? Pero si se le pregunta a un adulto o a un joven, tal vez no sea eso lo primero que mencione. Podemos recordar cómo él fue vendido por sus hermanos, cómo al escuchar esa parte de la historia por primera vez fue tan impactante ver cómo ocultaron esto por tanto tiempo. También podemos recordar cuando ellos sentían envidia, sentían celos, el favoritismo del padre hacia José y tantos otros detalles que a cada uno puede haberle quedado en su memoria más que a otros, ¿verdad? Pero la historia de José no habla solo de José. La historia de José habla de toda una familia disfuncional, una familia con una historia tan conflictiva que yo creo que a ninguno de nosotros nos hubiese gustado estar en esos momentos. Es una familia donde hubieron tantas mentiras, tanta discordia y sobre todo un secreto muy grande ocultado por tantos años. Y ahora me gustaría que tú pienses en tu familia. ¿Cómo es? ¿Cuál es su historia? Cada familia tiene un pasado, una partecita de su historia que nadie sabe o que muy poquitas personas saben. Que muchas veces esa parte de la historia es la que nos causa mucho dolor, que nos lastima con el pasar de los años. Esa parte de la historia se ha convertido en una carga que en ocasiones ya no sabemos cómo sobrellevarla, especialmente cuando no sabemos a quién recurrir por ayuda, cuando llevamos callando por muchos años ese problema, ese evento en particular, que los miembros en la familia no supieron manejar o no supieron cómo lidiarlo porque fue tan fuerte que terminó separándolos. O incluso, como los hermanos de José, ellos vivieron con ese secreto por tanto tiempo como si nada pasara frente a los ojos del papá. Pero muchos de ellos en sus corazones vivían con una culpa muy grande. Otros trataban de hacer como que no pasaba nada, lo escondieron bajo la alfombra y continuaron con su vida. Hasta que llegaron a Egipto, sin saber que ese sería el lugar donde Dios por fin podría ser parte de ese proceso de sanación y de restauración de esa familia, no voluntariamente, porque Dios usó métodos que probablemente ellos no hubiesen querido que se usase. Capaz ellos pensaban llegar a sus últimos días sin nunca contarle a su papá lo que había pasado. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, compraron la comida, pagaron y al abrir sus sacos se dieron cuenta que su dinero estaba en esas bolsas de comida, se asustaron muchísimo. Y muchas veces cuando uno sabe que cometió un error, aunque lo que esté pasando sea una bendición, porque uno puede decir, uy, qué lindo, no tengo mucho dinero y alguien me lo está devolviendo y me está regalando esta comida. Pero eso no fue lo que ellos pensaron. Lo primero que ellos pensaron fue, ahora, ¿qué nos va a pasar, Señor? ¿Por qué nos haces esto? Ellos le exclamaron, le reclamaron a Dios, ¿por qué permitió que sucediese eso? Y muchas veces lo primero que uno hace
es eso, reclamarle a Dios y no ponerse a pensar en qué parte de esta situación yo tengo responsabilidad. Yo necesito afrontar las consecuencias de mis actos. Y los hermanos de José, al estar con culpa tantos años, al recibir esa bendición de parte de José, ellos lo tomaron como un castigo y con mucho miedo. Entonces, al volver a casa y tener que enfrentar a su papá diciéndole que, pues, Simeón se había quedado, uno de los hermanos que había promovido dejar a José en esclavitud, se había quedado en Egipto y que necesitaban que el hermanito menor venga, no le confesaron nada de lo que había pasado con José, pero ellos sentían que era un castigo por lo que había pasado. Y allí fue que el evento que había pasado hace tantos años empezó a resurgir. Que uno esconda por tanto tiempo algo que hizo daño a alguien o incluso a uno mismo, en algún momento va a salir. Y eso fue lo que pasó con los hermanos de José. Cuando pensamos en nuestras propias familias e identificamos esa situación o situaciones que nos han traído a este estado actual en el presente y vemos que realmente nosotros solos no estamos pudiendo ya sobrellevar la situación, necesitamos recurrir a la persona que realmente nos va a transformar y restaurar. Sí, en primer lugar, nosotros debemos confrontarnos a nosotros mismos. En las familias, la conversación que más se evita es la que más se necesita hablar. Permitirnos conversar, tocar ese tema que nos genera tanta angustia, tanta incomodidad. Todas esas veces que hemos evadido eso por justamente huir del dolor que sentimos. Pero con el paso de los años, lo único que eso ha traído es más dolor a nuestra vida y a la de nuestra familia también. Entonces, gracias a que sucedió todo esto con los hermanos de José, el secreto que ellos habían guardado por tanto tiempo pudo salir a la luz. Fue una situación tan difícil ellos reencontrarse con su hermano. Ustedes simplemente imagínense lo que hubiesen sentido, reencontrarse con la persona que vendieron hace tantos años y saber que estaban a punto de ser descubiertos. Pero cuando Jacob vino a Egipto, se reencontró con su hijo. José conversó con sus hermanos, conversó con su padre. José había tenido su propio proceso en Egipto, sus hermanos habían tenido su proceso en Egipto, su padre había estado en duelo por años y cada uno vivió esa situación de una manera diferente. Gracias a Dios, el proceso de José no fue solo. José, desde el momento en que fue esclavizado, atravesó todo ese proceso con Dios y eso marcó la diferencia en su vida. Sus hermanos, por el contrario, hicieron todo lo opuesto. En ningún momento recurrieron a Dios, lo único que hicieron fue ocultar su pecado. Por eso, cuando se reencuentran, José es el que otorga el perdón a ellos, a pesar del daño que le hicieron en el pasado, sabiendo que Dios usó esa maldición en bendición. Y aquí hay un versículo que está en Deuteronomio 23:5. Un fragmento de este versículo dice así: y convirtió esa maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama. Y Salmos 46:5 dice: Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Si cambiamos la palabra ciudad por familia, podemos decir Dios habita en esa familia, no puede ser destruida. Y en cuanto amanezca, Dios la protegerá. Entonces, esta historia, como les dije, no es una historia solo de la vida de José, es de toda su familia. Es un proceso de restauración de todos sus miembros, desde el padre, los hermanos y el mismo que fue la víctima.
Entonces, necesitamos que primeramente Dios transforme nuestro corazón, en vez de buscar que el Señor cambie al que me hizo daño, permitirle dejar entrar a mi vida, para que así como José en esos momentos tan difíciles que pasó, siendo acusado injustamente, siendo vendido injustamente, siendo odiado, siendo esclavizado, no se separó de Dios, y eso fue lo que marcó la diferencia para darle un sentido a su vida, para que cuando llegue el momento de reencontrarse y perdonar a los que le hicieron daño, él estuvo preparado. Así que si tú tienes la oportunidad de conversar con tu familia de esto que han guardado por tanto tiempo, no lo hagan solos, pueden buscar ayuda, pueden en primer lugar traer al Señor a ese lugar, a tu hogar, a esa conversación o conversaciones, puede que no sea solo una. Y si necesitan una ayuda externa de algún profesional que los pueda orientar, qué mejor no dejar pasar más tiempo para que el Señor realmente pueda hacer todo lo que quiere hacer en sus vidas. Dios no solo quiere salvarte a ti, sino a toda tu familia. Y en la Biblia vemos tantos ejemplos de cómo Él pudo restaurar los corazones, aún los que habían estado más en el hoyo oscuro de la depresión, de la angustia y del pecado. Así que recuerda eso. Tu familia está protegida por Dios, especialmente cuando realmente buscas que Él sea su protector, el guardia de tu ciudad, y tu ciudad es tu hogar. Así que recuerda esta historia de José, no solamente como esa historia de esa familia que vivía entre celos, donde había favoritismos, sino el final. ¿Cómo fue el final? ¿Y qué se necesitó hacer para que eso sucediera? Por fin, hablar, permitirle a Dios ser parte de ese proceso y así realmente tener una sanidad completa. Que Dios los bendiga y antes de terminar vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te doy por poderme permitir estar aquí. Gracias porque aún con nuestras historias en donde muchos pueden haber salido lastimados y heridos y no entender por qué, tú nos permites seguir viendo tu luz, encontrarnos contigo y sobre todo permitirnos hacerte parte del proceso de nuestra historia y de nuestra vida. Te quiero pedir para que si hay alguna persona en este momento que necesita esa sanación en su hogar, tú puedas darle la fortaleza para que tomen esa decisión como familia de poder enfrentar esto contigo. Bendícelos en este nuevo día, que tu compañía sea con ellos y sobre todo tu paz y amor pueda morar en sus corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Hasta luego, que Dios los bendiga.